Amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a una materia, o a la introducción a una materia que es necesaria para conocer o adentrarse en la metodología de la psicología científica. Se trata del análisis de datos y vamos a subir al canal una serie de vídeos en el que abordaremos una introducción a esta área metodológica de conocimiento. Bien. Bueno, después de unas palabras introductorias que me vais a permitir, empezaremos con los conceptos básicos y hablaremos de a qué nos referimos cuando hablamos de organización de datos. Posteriormente hablaremos de las medidas de tendencia central y posición. Seguiremos con las medidas de variabilidad y asimetría. Continuaremos con el análisis conjunto de dos variables. Seguiremos con las nociones básicas de probabilidad, distribuciones discretas de probabilidad, distribuciones continuas de probabilidad. Terminaremos hablando de la estimación, las estimaciones. Bueno, es importante que sepáis que en esta materia es necesario utilizar una serie de tablas estadísticas y de vez en cuando aportaremos referencias bibliográficas que os sean de la máxima utilidad posible. Estimar, algo que hacemos cuando de inferencia estadística hablamos, lo cual está absolutamente presente en la investigación científica y también, por lo tanto, en la investigación científica en psicología. Bueno, he de subrayar que esta materia del análisis de datos y concretamente las cuestiones introductorias a la misma suele abordarse en el primer curso de los grados en psicología, del grado en psicología, al menos, pero también en el resto de universidades europeas, y yo diría que del mundo entero, de las distintas facultades de psicología que existen en nuestro país, en el marco de las distintas instituciones universitarias, públicas y privadas. El objetivo de esta serie de vídeos, teniendo en cuenta las características de los espectadores del canal y la metodología que estamos siguiendo en la exposición de los contenidos que subimos al canal, el objetivo, digo, de esta serie de vídeos no es tratar nuevas técnicas ni recoger aportaciones originales
sino presentar una serie de contenidos que se encuentran ya o que podéis encontrar en muchas otras fuentes, digitales o no. Y además de manera clara y sencilla. ¿Por qué no decirlo abiertamente? Trataremos de presentar los conceptos fundamentales seguidos de ejemplos concretos en los que sean aplicados, ello en la medida de lo posible. Ejemplos concretos aplicados a la psicología, obviamente. Prescindiremos de desarrollos matemáticos que no sean estrictamente necesarios. Subrayamos aquí que el análisis de datos resulta casi imprescindible. En el análisis de datos resulta casi imprescindible la utilización de ordenadores. No haremos referencia en esta serie de vídeos a ningún software concreto. De las denominadas hojas de cálculo o programas estadísticos de los que existe una gran variedad en el mercado, Excel, SPSS, OpenStat, ni a todas las posibilidades que ofrece Internet. Es decir, no haremos referencia a ningún software concreto ni a todas las posibilidades que ofrece Internet, como digo. Aunque es claro que resulta absolutamente imprescindible la utilización del ordenador. Solamente hemos mencionado los programas estadísticos más conocidos, repito, Excel, SPSS o OpenStat. Bueno, este criterio que seguimos tiene una razón de ser. Creemos necesario que el espectador o el alumno de grado o de posgrado que siga este canal aprenda primero a resolver manualmente, vamos a decirlo así, análisis de pequeños conjuntos de datos. Sin duda consideramos que esto es muy didáctico y muy valioso para el desarrollo posterior de los aprendizajes. Pero es que además existen herramientas digitales en la red donde todos estos aspectos se tratarán con sumo detalle. Nos referimos a los programas estadísticos, los diferentes programas estadísticos. Por lo tanto, los contenidos que presentaremos de nivel introductorio, en la mayor parte de las ocasiones, responden a las dos partes fundamentales que se consideran así en el análisis de datos. La descriptiva y la inferencia. Organizaremos los contenidos que darán vida a estos vídeos en distintas unidades temáticas. Las 4 primeras estarán dedicadas a la estadística descriptiva. En estas 4 primeras unidades temáticas, que no coincidirán necesariamente con 4 vídeos, se recogerán los conceptos fundamentales, la organización de datos y su representación gráfica. Esto constituirá una primera unidad temática. En la segunda y tercera abordaremos los índices de tendencia central, posición y variabilidad. Y en la cuarta, la correlación y la regresión lineal. En los vídeos restantes, que los habrá,
Estos constituirán una primera aproximación a la inferencia, y puesto que la inferencia, se realiza siempre en términos probabilísticos, comenzaremos con el abordaje de las nociones básicas de probabilidad. Eso en lo que podremos llamar la unidad temática 5. En las unidades temáticas 6 y 7 nos dedicaremos a las distribuciones discretas y continuas, haciendo especial hincapié en la distribución normal por su amplia utilización en psicología. Finalmente, el último de los vídeos, unidad temática 8, consideraremos el muestreo y la estimación. Cada uno de los vídeos o unidades temáticas comenzará con una introducción, donde se presentarán los objetivos de aprendizaje, los contenidos que serán desarrollados a lo largo de la grabación. Subrayaremos, no en negrita porque la exposición es oral, los términos fundamentales que utilicemos a lo largo de la exposición. Haremos especial hincapié en fórmulas y definiciones, o en las fórmulas y definiciones más importantes. Tendremos profusión de ejemplos y finalmente haremos en cada uno de los vídeos un resumen que concentre las nociones más importantes tratadas en cada grabación. Al final de cada grabación presentaremos un número importante de ejercicios, aportaremos en muchos casos sus soluciones, esto con el objetivo de que el espectador o alumno, si coinciden ambas circunstancias en alguno de vosotros, alumno me refiero de grado o de posgrado, pueda llevar a cabo una autoevaluación suficiente y oportuna. Finalmente, queremos señalar que esta serie de vídeos son fruto de una amplia experiencia docente por mi parte, tanto en el marco de instituciones académicas como en el ámbito privado, como orientador particular de alumnos de grado y posgrado. En psicología, obviamente. Durante todos los años de experiencia que acumulo, han sido muchos los alumnos, discípulos, que me han ayudado a mejorar mis exposiciones, mis explicaciones. A todos ellos les agradezco en este momento sus aportaciones y su buena disposición, su generosidad también. Todos los aciertos en nuestro trabajo, en buena parte, se los debo a lo que aprendí de mis alumnos. Los errores son solo míos e intentaré que sean errores presentes y
experiencia fructífera futura. Mis más cariñosos y sinceros recuerdos a mis compañeros de docencia en aquellos años que compartimos en la acogedora ciudad de Madrid. Comencemos, pues, con los conceptos básicos del análisis de datos y con la noción de organización de datos. Haremos una introducción a la cuestión, nos dedicaremos luego a hablar brevemente de la investigación en psicología, hablaremos del concepto y funciones de la estadística, hablaremos de la descripción y de la inferencia, hablaremos de la medición y de las escalas de medida, de las variables, las clasificaremos y veremos su notación, hablaremos de las distribuciones de frecuencias, de las representaciones gráficas, de una variable y de dos variables. Aquí nos quedaremos, al menos en este nivel. Hablaremos de las propiedades de una distribución de frecuencias. Luego haremos un resumen de todo lo expuesto. Propondremos una serie de ejercicios de autoevaluación, para algunos de los cuales suministraremos soluciones. Para que de esta manera podáis contrastar la suficiencia de vuestro aprendizaje, de vuestro proceso de aprendizaje. Bien, ya en el tramo final de este vídeo diremos que en la actualidad la estadística se aplica en casi todas las áreas del saber. Ya lo sabéis, o ya lo suponéis. Y de una forma muy importante en las ciencias sociales y naturales. Sí, la psicología puede ser considerada, de hecho, ahí está su raíz, una ciencia social. De hecho, se estudiaba antes de que existieran, sobre todo en nuestro país, las facultades de psicología separadas del resto de facultades en las universidades. Se estudiaba en la sección de psicología en el marco de las facultades de filosofía y letras. Pero ahora, como ya sabéis, en España, en términos legales, desde hace unos 15 años, es ya una ciencia de la salud. No solamente en términos legales, el abordaje del saber psicológico ya se hace desde esa perspectiva, desde la perspectiva de las ciencias de la salud. Así tenemos disciplinas como la psicobiología, la neuropsicología, o las propias neurociencias que dentro de su multi o interdisciplinariedad siempre incluyen a la psicología como un aportación imprescindible para entender la anatomía y sobre todo, el comportamiento humano. El comportamiento humano y esos procesos cognitivos, emocionales y conductuales y psicosociales que explican nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra relación con nuestros congéneres, nuestro modo de nuestra adaptación o desadaptación a nuestro entorno. Bueno, hemos dicho pues que la estadística se aplica en casi todas las áreas del saber y de forma muy importante en las ciencias sociales y naturales.
Sirva como ejemplo su utilización en estudios epidemiológicos, estudios médicos, en estudios toxicológicos relacionados con la eficacia de los medicamentos, en farmacia, en estudios genéticos y de impacto ambiental, en biología, en muestreos en las prospecciones petrolíferas o hidráulicas, en geología, en los censos de población e información demográfica, en sociología, y en estudios sobre la optimización del coste-beneficio en economía. Se puede hacer, por tanto, una distinción entre estadística teórica y aplicada. La primera se ocupa de los aspectos formales y normativos. Y la segunda constituye la aplicación a un campo concreto, como los ejemplos que acabamos de citar. Esta estadística aplicada ha recibido distintas denominaciones según su campo de aplicación, tales como bioestadística, psicoestadística o socioestadística. Algunos autores han propuesto para la estadística aplicada la denominación de análisis de datos. A nosotros nos parece correcto y además acertado. Término el de análisis de datos, cuyo uso se está extendiendo por cierto, en los nuevos planes de estudio de psicología y que dan nombre, por decirlo así, a esta, o que rotulan, que dan título a esta serie de vídeos que comenzamos con la presente grabación. A pesar de su diversidad de aplicaciones, esta disciplina no es popular ni entre los estudiantes de ciencias sociales ni entre muchos profesionales de estas ciencias, debido posiblemente a la imagen de la estadística como una rama de las matemáticas de difícil comprensión y de carácter abstracto. Entre la audiencia, entre vosotros, seguramente habrá perfiles diferentes y alguno de los perfiles corresponderá con este que acabo de aludir, profesionales o estudiantes o simplemente personas interesadas en, como digo, en distintas disciplinas científicas que utilizan en el plano metodológico la estadística, pero y que, como digo, a pesar de que alguno de vosotros tendréis interés por los contenidos de estas ciencias, pues esa herramienta metodológica se os hace difícil, ardua, árida, por distintas razones, ¿no? Quizá porque vuestra relación con las matemáticas pues no sea la mejor. Eso yo lo intento trabajar y subrayar muchísimo con mis alumnos de primaria y secundaria, tanto en la ESO como en bachillerato, porque es importante trabar una nueva relación con las matemáticas desde una etapa lo más temprana posible. En contradicción directa con la percepción a que acabamos de hacer referencia está la imagen de la estadística como una especie de instrumento mágico que impregna de carácter científico cualquier investigación que la utilice. Esto pues tampoco es acertado, ¿no? Por lo tanto, los hay que tienen dificultad con el instrumento metodológico, los hay que ponen en él todas sus esperanzas. Y allá donde ven estadística, ven soluciones o conocimiento científico incuestionable. En este vídeo, en los siguientes ya, porque este lo estamos concluyendo,
explicaremos el papel que juega la estadística en el análisis de los datos en psicología. Analizaremos los distintos niveles de medida, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Definiremos el concepto de variable, así como su clasificación y notación simbólica, además de explicar cómo organizar los datos en una distribución de frecuencias y cómo construir representaciones gráficas de los datos para considerar de un solo vistazo las características del fenómeno estudiado. Por lo tanto, los objetivos marcados para ya el próximo vídeo son los siguientes. Ubicar la importancia de la materia análisis de datos en los estudios de psicología, tanto formales, en los planes de estudios del grado en psicología, en las facultades de psicología españolas, pero también, como digo, en las de todo el mundo, como cuando se aborde el conocimiento psicológico desde una posición informal, es decir, no en el contexto de una institución académica universitaria. Por lo tanto, en primer lugar, ubicaremos la importancia del análisis de datos en el proceso de aprendizaje de contenidos de psicología científica. Insisto, tanto en el plano formal, planes de estudio de los grados, como en el plano informal, por ejemplo, en el contexto de este canal, Mi amigo Freud, cuando de espectadores no estudiantes de grado ni de posgrado se trate. Simplemente aficionados interesados en la materia. Otro objetivo será establecer las relaciones entre el análisis de datos y el método científico, reconociendo la utilidad de la estadística en el análisis de datos psicológicos. En tercer lugar, tercer objetivo será diferenciar y manejar los conceptos básicos, la nomenclatura y las definiciones centrales de la estadística, a fin de poder aplicarlos en el estudio formal de la materia. El cuarto objetivo sería entender la importancia de la medición en el ámbito psicológico, distinguiendo entre las distintas escalas de medida, nominal, ordinal, de intervalo y de razón, y conociendo las relaciones que pueden establecerse en cada una de ellas. Manejar con soltura las distintas denominaciones y clasificaciones de las variables, saber elaborar a partir de un conjunto de datos una distribución de frecuencias, adquiriendo y desarrollando la capacidad para recopilar, organizar, presentar e interpretar datos numéricos. Y por último, aplicar las técnicas de representación gráfica adecuadas en función de los datos disponibles. Diagrama de barras, diagrama de sectores, pictograma, histograma y polígono de frecuencias. Vemos pues los objetivos, los decimos rápidamente, repasándolos. Ubicar la importancia del análisis de datos en los estudios de psicología, establecer las relaciones entre el análisis de datos y el método científico,
la utilidad de la estadística en el análisis de datos psicológicos, diferenciar y manejar conceptos básicos, nomenclatura, definiciones centrales, a fin de poder aplicarlos en el estudio formal, en el estudio de los contenidos que vendrán, entender la importancia de la medición en el ámbito psicológico, las distintas escalas de medida, nominal, ordinal, de intervalo y razón, y las relaciones que pueden establecerse en cada una de ellas, manejar las distintas denominaciones y clasificaciones de las variables, saber elaborar a partir de un conjunto de datos una distribución de frecuencias, recopilar, organizar, presentar e interpretar datos numéricos y las técnicas de representación gráfica adecuadas en función de los datos disponibles. Algunos ejemplos: diagrama de barras, de sectores, pictograma, histograma y polígono de frecuencias. Y bueno, pues nada más. Dejamos aquí el vídeo. Estamos en la media hora de duración, que es el estándar en el canal. Espero que haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais me gusta y recibo el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a la suscripción, tanto si sois asiduos a mi amigo Freud y por alguna razón no lo habéis hecho todavía, como si sois recién llegados. En este último caso, os recomiendo un paseo por los contenidos del canal, convencido de que pasaréis a formar parte de esta gran familia en constante crecimiento que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud es también el vuestro, así lo ha sido desde el comienzo de esta andadura, y que está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Me despido sin más con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para cada uno de vosotros, y con la esperanza de que nos podamos reencontrar en un próximo vídeo que tengo la intención de que no tarde en llegar. Intentaré que esto sea así, que el próximo vídeo llegue a mi amigo Freud a la mayor brevedad posible. Y ahora sí, nada más. Que estéis muy bien y hasta muy pronto, como digo. Amigos y amigas, chao.